Amigos de Relatos de la Noche, estábamos a punto de subir el video de hoy, pero le avisamos a la persona que lo compartió, que compartió la historia con nosotros, pues que iba a poder verlo en unos momentos, y dijo que no quería que se hiciera público, que solo quiso compartirlo con nosotros. Evidentemente respetamos la decisión, pero hay que aclarar para ocasiones futuras, hay que hacer un disclaimer que cuando ustedes nos escriban una historia a nosotros en el correo, en Facebook o en el grupo de la comunidad, pues entienden que es probable que la historia pueda ser publicada en el canal y si quieren, claro, de forma anónima. Y bueno, ante esto y viendo que no tenemos nada terminado, preparado ya para subir, vamos a leer un episodio más del libro de historias ocultas de la mano peluda de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Recuerden que vamos a contar más historias de este y otros de sus libros. Vamos a iniciar entonces sin edición, así que aguanten, e intentando terminarlo este video pues pronto, esta noche, para que puedan escucharlo aún en domingo. Quédense con nosotros, no se vayan a ir, están escuchando Relatos de la Noche. Una tarde, al llegar a mi oficina, me esperaba una señora de nombre Berta, quien mostraba cierta desesperación, pues a lo largo de un año se le había estado presentando una energía que constantemente le provocaba situaciones paranormales que iban de menos a más. Pasamos a la oficina y me refirió que durante las primeras manifestaciones al inicio de su pesadilla, ocasionalmente le llegaban momentos de tristeza profunda que no tenían razón de ser. Semanas más tarde la temperatura de su recámara bajaba considerablemente y ella padecía un zumbido en los oídos cuando estaba acostada. De inmediato, una fuerza externa la inmovilizaba, y por más que intentaba zafarse y gritar pidiendo ayuda, la extraña fuerza no se lo permitía. Esto es lo que se conoce como subida del muerto. Más tarde, escuchaba en su mente una voz que le pedía ayuda y al cabo de varios minutos, la energía la liberaba. La parapsicología afirma que este tipo de manifestaciones puede ser generado por espíritus que no han encontrado su destino, de modo que no trascienden a su plano de existencia por diferentes razones. Las principales son que no logran comprender que están muertos o bien dejaron algo inconcluso en vida. Existe la posibilidad de que no solo estos espíritus se manifiesten, sino que también lo hagan seres de oscuridad que aprovechan esta situación. Siempre que la señora Berta experimentaba esto, no podía dormir el resto de la noche y se ponía a llorar. Esto sucedía aproximadamente 3 veces por semana. La noche anterior a su visita, sin embargo, aparte de lo anterior, su cama comenzó a saltar con ella arriba. Ante esto, aterrorizada, salió de su casa y fue a refugiarse a la casa de una amiga a las 2 de la mañana. Berta, una viuda acaudalada que vivía con un hijo, toda su vida se había mostrado escéptica ante lo sobrenatural y se negaba a aceptar lo que ocurría. Y cuando relataba estos hechos a sus amigos y familiares, no le creían y en alguna ocasión le dijeron que estaba loca, lo cual la inclinó a acudir con un médico que le practicó una serie de exámenes. Tales pruebas indicaron que se hallaba bien de salud física y mental. Berta estaba segura de que yo la escucharía sin burlarme ni pensar que estaba mal de la cabeza. Continuó la narración y mientras platicaba se echó a llorar con desconsuelo. Quería entender qué le pasaba. Tenía mucho miedo de estar loca y me advirtió que no quería decir todo esto al aire para que no se conociera su identidad. Angustiada, expresó: «Dígame que sí me cree, Juan Ramón, porque me estoy volviendo loca». Le pedí que se tranquilizara. Fuera esto lo que fuera, solo se iba a solucionar si ella permanecía serena. Una vez que se calmó, me dijo que en ocasiones escuchaba la mano peluda y que acudía a mí porque tenía necesidad de que la escucharan y comprobaran que lo que estaba viviendo era real. Así escaparía de la angustia que le provocaba pensar que pudiera sufrir algún trastorno mental. Casi me suplicó que la acompañara en ese momento a su casa para que me cerciorara de que había algo extraño, de que lo que me había referido no eran mentiras. Además, debía sacar ropa y otras cosas porque no estaba dispuesta a quedarse una noche más en su casa. La amiga con la que había pasado la noche se había negado a acompañarla porque tenía miedo.
Su chofer, después de enterarse de lo que ocurría, no se atrevía a entrar a la casa. Y su hijo se hallaba de viaje por razones de trabajo. Las dos sirvientas habían renunciado al trabajo por los temores que les despertaba la situación que la señora estaba viviendo. Al verla tan desesperada, dejé lo que estaba haciendo y la acompañé. Abordamos un lujoso coche y en el camino indagué acerca de las creencias religiosas de la señora. Me dijo que sentía mucha devoción por el Maestro Jesucristo, pero que rara vez hacía oración. Le repetí lo que en el programa tantas veces ha mencionado el pastor acerca de la fuerza de la fe y la oración. Me indicó que ni siquiera tenía una Biblia, así que de camino pasamos a comprar una y le propuse que al llegar iniciáramos la oración de los Salmos 91 y 121. En la medida que creciera su fe, concluí, la horrible pesadilla se extinguiría. Llegamos a una enorme residencia en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Al entrar, encontramos a su hijo que había adelantado el regreso de su viaje. Berta lo abrazó y entre lágrimas le platicó lo que le había ocurrido la noche anterior y acabó suplicándole que nunca la volviera a dejar sola. Luego me presentó con él y le expliqué que posiblemente el espíritu de una persona muerta por homicidio, accidente o suicidio, y que se hallaba sometida por seres de oscuridad o por alguna causa no había encontrado la luz, se le manifestaba a Berta en busca de ayuda. Pero era posible que además un ser de oscuridad estuviera causándole problemas para asustarla. Y lo que convenía hacer era precisamente orar, por lo que invité al joven a hacerlo con nosotros en la habitación de su madre. Él no estaba del todo convencido, pero aceptó. Nos dirigimos a la habitación de Berta. Yo iba preocupado porque no sabía qué encontraríamos en ese cuarto. Subíamos cada vez más tensos la escalera que conduce al primer nivel. Yo, orando para que Dios nos protegiera. Entonces sentí claramente que alguien me jaló del pie y caí 3 o 4 peldaños. A la vez, Berta y su hijo dieron un grito espantoso. No sé qué me impresionó más, que me hayan jalado, el grito o la caída. Afortunadamente el accidente no me causó lesiones. Me incorporé y me di cuenta de que una cruz bendita que siempre traigo en el cuello estaba en uno de los escalones, pues se había roto la cadena. No quise suponer nada extraño. Solo la recogí y la puse en la bolsa de mi camisa. La tensión creció en mí. Estaba seguro que alguien me había tirado del pie y ese alguien tal vez no deseaba que yo entrara a la recámara. Me preguntaron si estaba bien y respondí que sí, pero nunca les dije por qué me había caído. Si Berta o su hijo leen este libro, sabrán que inventé lo del tropezón para que no se alarmaran. Pero en verdad, el temor estaba en mí y oré con más fe. El joven mencionó que mejor nos esperaría en la sala. Supongo que le dio miedo, y Berta le recriminó. No, tú dices que no crees en esto, ¿verdad? Y hasta me dijiste que estaba loca. Pues ahora nos acompañas para que te convenzas de que hay algo en ese cuarto. El joven no tuvo más remedio que acompañarnos. Al abrir la puerta, fue notoria la baja temperatura. Todo se encontraba como la señora lo había dejado la noche anterior y nos dispusimos a orar. Estábamos justamente persinándonos cuando, sorpresivamente, la colcha de la cama se deslizó al piso sin que, obviamente, nadie hubiera podido hacerlo. Solo el hijo de Berta y yo nos dimos cuenta del hecho, y al verle la cara de sorprendido, le hice la seña de que no dijera nada y que solo se pusiera a orar. Permanecimos orando unos 20 minutos. En ese momento, la luz del día ya se alejaba, así que le pedí al joven que encendiera la luz. Lo hizo y los 3 focos de un candil de esa habitación estallaron, lo que provocó que nos impresionáramos aún más. El joven salió corriendo. Berta me miró con gesto de pasmo y le indiqué que siguiera orando. Más tarde, la temperatura ascendió, y al terminar de orar todo había vuelto a la normalidad. Ya no se manifestaba nada. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la sala. El joven escuchaba música. Después del reproche de su madre porque nos había dejado, tomamos un café. El semblante de Berta había cambiado. Se mostraba menos asustada y le indiqué que tendría que orar más y, en caso de que ella y su hijo sostuvieran actitudes negativas, tendrían que cambiarlas.
Además, sería pertinente que algún sacerdote hiciera oración en la casa e inclusive serviría mucho que se celebrara una misa en ese lugar. Les comenté que como Berta había sido escéptica ante las situaciones sobrenaturales toda su vida, podíamos descartar la posibilidad de que se tratara de sugestión. Y si los médicos habían dictaminado que se hallaba en buen estado de salud física y mental, no podíamos pensar que se tratara de alguna afección psicológica. Era poco común que los sucesos sobrenaturales se manifestaran sin motivo, y les pregunté si habían practicado algún rito extraño, hecho alguna invocación o jugado con algo que hubiese podido abrir alguna puerta dimensional. Dijeron que no. Les hice notar que necesariamente el fenómeno había sido producido por algo, y al preguntarle a Berta cómo había comenzado la extraña experiencia, me refirió a una sorprendente historia que nos abrió la posibilidad de entender lo que pasaba. Había enviudado 8 años atrás y le gustaba mucho viajar, ya que su condición económica se lo permitía. Al disponerse a regresar de un reciente viaje a Europa, desde que abordó el avión notó una sensación extraña, jamás antes experimentada por ella. Era algo como el miedo, pero un miedo especial, como si algo o alguien estuviese detrás de ella y se apoyara en la parte alta de su espalda. No dio importancia al hecho, solo pensaba en llegar a su destino. Habían pasado 2 horas de vuelo cuando se dispuso a dormir después de leer unas revistas. Al cerrar los ojos, percibió el sonido de una respiración en su oído derecho. No le dio importancia y se dirigió al baño. Al entrar, la sensación se acrecentó y sintió un zumbido en el mismo oído. Por un momento se alarmó creyendo que se trataba de un cambio en su presión arterial, a pesar de que nunca había tenido padecimientos de ese tipo. Y estaba a punto de salir cuando observó que en el espejo, con una especie de vapor, se formaba la palabra «Ayúdame». Aterrorizada comenzó a gritar. Rápidamente llegaron 3 sobrecargos a auxiliarla, la sacaron del baño y la llevaron a un asiento. Esto alteró a algunos pasajeros y Berta les dijo lo que había visto. Las sobrecargos la tranquilizaron, le ofrecieron un calmante y se mantuvieron muy cerca durante el resto de la jornada. Durante el viaje, Berta no logró conciliar el sueño. Se hallaba desconcertada por lo que le había ocurrido en el baño del avión y tenía pensamientos encontrados, pero estuvo mucho más tranquila cuando por fin bajó del avión. Berta se sentía rara. Perduraba no solo la sensación de que alguien estaba detrás de ella, sino la angustia de no saber lo que le ocurría. Al encontrarse con su hijo le relató lo sucedido, pero él no le creyó. Pasaron varias semanas y en un centro comercial encontró a una amiga que era sobrecargo jubilada y precisamente había trabajado en la línea aérea en la que le había ocurrido la experiencia. La amiga le dijo que ella sí le creía, pues estaba enterada de que a varios pasajeros los habían asustado en ese vuelo. Como las quejas por este motivo eran frecuentes, en la empresa sospecharon que se trataba de algún complot contra ella, por lo que contrataron los servicios de una agencia de investigaciones que designó para investigar el caso a su hombre más experimentado. Este investigador comenzó su trabajo realizando un viaje en el avión en que asustaban, y por supuesto ni los pasajeros ni los empleados de la línea conocían su verdadera identidad. Tras 5 horas de viaje, el investigador no había encontrado nada. Varias veces entró al baño y todo parecía normal. Decidió entonces tomar una siesta en su asiento y cuando comenzaba a conciliar el sueño, sintió que una mano le apretó el cuello. La presión sobre el cuello era cada vez más fuerte y casi no podía respirar. Intentó gritar y de su garganta solo salieron gemidos que llamaron la atención de los pasajeros que se hallaban cerca. Inmediatamente pidieron la asistencia de los sobrecargos, quienes pensaron que el hombre sufría de un infarto. Rápidamente le aflojaron la ropa y al descubrirle el cuello se dieron cuenta de que la impresión de una mano delgada y alargada ejercía presión sobre esa parte del cuerpo. No podían hacer nada y los pasajeros se alarmaron. El hombre estaba cada vez más pálido, a punto de perder el conocimiento. Repentinamente la presión cesó y el hombre sufrió un ataque de tos. Al recuperarse, platicó a los sobrecargos que algo había intentado estrangularlo y no entendía qué pasaba en ese avión. Lo tranquilizaron, le ofrecieron una bebida y el hombre llegó a su destino sumamente impresionado. El investigador prefirió ocultar a su agencia la experiencia que había vivido en el vuelo,
por temor a que lo juzgaran loco y pudiera perder el empleo y terminar su carrera de 20 años por una situación ridícula. Realizó un informe en el que aseguraba haber encontrado normal todo en el avión. 2 meses después, la empresa aérea seguía recibiendo gran cantidad de quejas. Los pasajeros y muchos empleados aseguraron que en ese avión espantaban. Convocaron a una junta y uno de los ejecutivos de origen cubano manifestó ante el consejo que se trataba de una situación sobrenatural. En el caso. Finalmente, por eso, le fue concedido el permiso. Semanas más tarde, 3 parapsicólogos se abocaron a la investigación. Detectaron que el avión se encontraba infestado de seres de sombra, que tenían sometidos a varios espíritus de personas que no habían encontrado la luz. Entraron en contacto con las almas y les preguntaron por qué se encontraban alojadas en ese avión. Los espíritus dijeron que sus cuerpos habían fallecido en un suicidio colectivo en una isla años atrás, y que precisamente en ese avión fueron trasladados sus restos a su país de origen. Los parapsicólogos realizaron varios ritos y enviaron los espíritus a su destino, y los seres oscuros al lugar que les correspondía. Las conclusiones de los parapsicólogos sorprendieron a los ejecutivos de la empresa. Más aún, cuando consultaron la bitácora de vuelo, en la cual efectivamente comprobaron que la nave algún día había trasladado cadáveres. A partir de entonces, no se presentó queja alguna en ese avión. Después de escuchar esto, la situación que vivía Berta se aclaró. Lo más seguro era que uno de esos espíritus y seres de sombra se lo hubiesen prácticamente pegado y por eso se le manifestaban. La señora siguió orando en compañía de un sacerdote de su comunidad y juntos lograron ahuyentar a tales energías, con lo que la recámara quedó completamente libre de situaciones extrañas. Aunque en la habitación de Berta habían dejado de espantar, ella nunca podrá olvidar lo que allí sucedió. Así que prefirió mudarse al interior del país y actualmente vive tranquila.